Buenas noches, amados hermanos. Pues una disculpa porque no había estado con ustedes, pero he andado un poquito ocupado. Y hoy quiero traerles el devocional de Primera de Tesalonicenses, muy acorde a los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Unos tiempos donde necesitamos demostrar que en verdad hemos creído en Cristo. Necesitamos analizar cada cristiano si realmente tenemos una fe genuina, una fe verdadera en Cristo Jesús, si realmente la luz ha amanecido en nosotros, si somos hijos del día o hijos de la noche. Y precisamente Primera de Tesalonicenses, aparte de hablarnos un poco de escatología, el sentido primordial y esencial es las características de un verdadero cristiano. Nosotros necesitamos primordialmente examinar eso. No podemos jugar con un Dios vivo y verdadero. No podemos jugar con un Dios santo. Necesitamos conocer si estamos en Cristo Jesús o no. ¿Y cuáles son las características de un verdadero cristiano? Quisiera que vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros y César damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, una característica primordial de un verdadero cristiano es aquel, ¿verdad?, que recibe el mensaje del verdadero evangelio como la palabra de Dios, como realmente la palabra de Dios, no como un mensaje religioso, no como un mensaje de buenas noticias simple y sencillamente, sino como la palabra de Dios. Si realmente te ha amanecido, tú recibes el evangelio realmente entendiendo que es la palabra de Dios, a la cual le vas a guardar temor, pasión, reverencia, ¿verdad? Por ende, al entender tú que el mensaje del evangelio es la palabra de Dios, también entiendes que la Biblia es la palabra de Dios y que por lo tanto es inerrante e infalible, ¿sí? Tú vas a defender la verdad de la palabra de Dios. Tú vas a defender y entender que la palabra de Dios es verdadera, es fiable y es útil en todas las cosas. Esa es una característica de un verdadero cristiano, y ahí lo dice Pablo, que ellos creyeron que en verdad, que no solo la aceptaron como una simple palabra, sino como la palabra de Dios. Si tú has creído realmente en Cristo Jesús como Señor, tú vas a creer que la Biblia es la palabra de Dios, y tú vas entonces a leerla con amor, con temor, con respeto y obediencia, ¿verdad? Eso es lo que Pablo dice. Dos, un verdadero cristiano sigue los pasos de las iglesias históricas. Su ejemplo es similar. Nuestra vida tiene que tener una similitud con la iglesia en todos los tiempos. Y una de las cosas que ha tenido la iglesia en todos los tiempos es sufrimiento. Vamos a 1 Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Fíjense cómo dice Pablo: vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Vivir, si eres un verdadero cristiano, tú vas a querer vivir el verdadero evangelio. Y vivir el verdadero evangelio es vivir en oposición a las tinieblas, es vivir en oposición a este mundo. Por eso el ocuparse de la carne es muerte. Por eso el Señor dice, ¿verdad?, que no podemos servir a Dios y a las riquezas. No puedes estar con un pie en el mundo y un pie con Dios. Si tú eres un verdadero cristiano, tú vas a estar buscando realmente agradar a Dios. Y si tú buscas agradar a Dios, tú vas a padecer por causa del evangelio. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: todo aquel que quiera vivir piadosamente a Cristo Jesús padecerá persecución.
Entonces, esa es una característica primordial, porque el verdadero cristiano no le gusta la falsedad, no le gusta la mentira, no le gusta el engaño, no le gusta que tuerzan la palabra de Dios, no le gusta que se hablen cosas contrarias a lo que va la palabra de Dios, y entonces defiende la palabra de Dios, y eso causa que haya persecución. Fíjense, el verdadero cristiano se preocupa por la situación de la iglesia. Pablo se preocupó al saber de todas las aflicciones y tribulaciones que estaba pasando la iglesia en Tesalónica. Vamos a 1 de Tesalonicenses 3:5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Fíjense cómo Pablo estaba preocupado por la iglesia. Un verdadero cristiano está preocupado por la situación de la iglesia, su situación espiritual, su situación ante tribulaciones, angustias, persecuciones, ante el hambre, ante su situación espiritual. Un verdadero cristiano está preocupado por su iglesia y por las iglesias de Cristo. Si un verdadero cristiano está viendo que algo está sucediendo en las iglesias de Cristo, en su ser hay una preocupación y va a tratar de actuar. Como dijo Pablo, no pudiendo más, enviamos a Timoteo, rápido. ¿Sí? Un verdadero cristiano entonces trata de hacer algo por el bien de la iglesia, trata de que la iglesia dé su estado y ayudarla de una u otra manera. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Un verdadero cristiano también se alegra cuando una iglesia está firme en el Señor, cuando una iglesia está fuerte en el Señor. Vamos a 1 de Tesalonicenses 3:8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, ¿verdad? Porque ahora vivimos. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, cómo un verdadero cristiano se goza y al ver que una iglesia está caminando bien, que una iglesia está andando bien en el Señor, que están conforme a la verdad de Dios. Ese es un fruto significativo de ello. Además, un verdadero cristiano ora y agradece a Dios. Ora a Dios por la iglesia y agradece a Dios por la misma iglesia. ¿Sí? 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de vuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. ¿Sí? Entonces, ora por los hermanos. El verdadero cristiano ora por la iglesia, ora por el crecimiento espiritual de los hermanos, ora por su pastor, ora por la firmeza espiritual. El verdadero cristiano busca agradar a Dios con su conducta y vida, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 8 lo encontramos. El verdadero cristiano busca agradar a Dios con su conducta y vida. Si en ti está el deseo en verdad de agradar a Dios, de vivir conforme a la voluntad de Dios, aunque a veces pecas, hay algo dentro de ti que quiere hacer y obedecer a Dios en todo, sin fallarle ni una sola vez, ¿verdad? Eso es una muestra de que en verdad has nacido de nuevo. El verdadero cristiano muestra el amor de Dios hacia sus hermanos. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El verdadero cristiano, entonces, hermanos, dice, ¿verdad?, que muestra el amor de Dios y no se conforma. Bueno, yo ya estoy amando a la iglesia, ya hasta aquí. No, trata de abundar en ello más y más, ¿verdad? Más y más, dice Pablo, ¿sí?
El verdadero cristiano alienta y edifica con la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, ¿verdad? Entonces, el verdadero cristiano busca alentar y edificar a la iglesia de Cristo. Busca alentar y edificar con la palabra de Dios, sin distorsionarla, a la iglesia, a los hermanos, ¿sí? El verdadero cristiano se muestra en la verdad y santidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 al 8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche se duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, amado hermano, el verdadero cristiano se muestra en la verdad y en la santidad. Es decir, no acepta doctrinas falsas, no coquetea con filosofías contrarias a la palabra de Dios, busca no pecar contra Dios, la santidad. Esa es una realidad. Ahí es una muestra, un fruto de una auténtica conversión. Cuando a ti no te importa, si tú eres de los que dicen la doctrina no importa, entonces ten mucho cuidado, quizás sigues en tinieblas, quizás sigues en el pecado, porque el verdadero cristiano, ¿verdad?, busca la verdad. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios, dijo el Señor, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Juan en su primera carta dice, ¿verdad?, que tenemos la unción del Santo y ella nos lleva a toda verdad. Entonces tú no puedes ser que anhele, que no tengas ese deseo de la verdad y decir, bueno, no importa, cada quien puede creer lo que quiera. Entonces ten mucho cuidado, porque no te ha amanecido. No te ha amanecido y todavía estás en tinieblas, porque el Espíritu de verdad no ha llegado a tu vida. Porque cuando el Espíritu de verdad llega a tu vida, tú amas la verdad. Y Jesús dijo, tu palabra es verdad. Entonces tú amas la verdad de la palabra de Dios y amas la santidad. El verdadero cristiano espiritual tiene a su autoridad espiritual en mucha estima, lo reconoce y se somete por amor a él. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que os trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces un verdadero cristiano entiende que Dios ha puesto autoridad en la iglesia y que se tiene que sujetar en amor a ella. En amor a ella, ¿sí?, a esa autoridad espiritual. Que repito, la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia ha sido para el varón. Tiene que ser un hombre, independientemente de la forma de gobierno que maneje tu denominación. Tiene que ser un hombre o dos hombres, o como tú la manejes. Entonces tienen que tener sujeción y amor por su autoridad espiritual. Entonces nosotros tenemos que ver esa parte. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:14 al 27. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el Dios de paz os
os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo nos habla de la conducta que debemos de tomar los verdaderos cristianos, ¿verdad? Que debemos amonestarnos unos a otros. Y ahí es donde la iglesia precisamente debe de congregarse. La iglesia debe de congregarse porque dice el escritor de Hebreos, para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Tristemente, por esta pandemia muchas iglesias no están buscando cómo congregarse, se han dejado de congregar. Pero es vital, porque necesitamos animarnos, amonestarnos unos a otros, empezar a ver qué hermano está vacilando, qué hermano está titubeando, qué hermano está débil en la fe, para exhortarlo, animarlo, fortalecerlo. Eso es lo que debe buscar el verdadero cristiano, la verdadera iglesia de Cristo, ¿sí? Que alentéis a los de poco ánimo, dice Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu, que sostengáis a los débiles. Ahí está. ¿Por qué debemos de congregarnos? ¿Verdad? El estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, no menosprecies la palabra de Dios, porque cuando menosprecias la palabra de Dios, menosprecias a aquel que la inspiró, al Espíritu Santo. Cuando tú estás menospreciando la palabra de Dios, tú estás menospreciando a Dios mismo. Es ahí la importancia otra vez. La doctrina es importante porque la verdad es importante, porque la verdad es un atributo de Dios. Y si tú desprecias la verdad, por decir, bueno, cualquiera puede tener su verdad, entonces tú puedes decir, cualquiera puede ser Dios. Y no, Dios es verdad. Y por lo tanto tenemos que amar la verdad, porque la verdad no es algo efímero, es algo absoluto. Y tenemos que entenderlo. No cada quien tiene su verdad. Eso es una mentira. Eso va contrario a la esencia y a la definición de verdad. Solo hay una verdad, no muchas verdades. Porque si hay muchas verdades de una misma cosa, entonces no es verdad. Solo hay una verdad. Y esa verdad está en la palabra de Dios. Solo hay una doctrina sana. Y esa doctrina sana viene de la palabra de Dios. Por eso examina la palabra de Dios, cristiano. Un verdadero cristiano entonces no va a menospreciar la palabra de Dios, no va a menospreciar la oración, no va a menospreciar el estar en comunión con el Señor, el ser fortalecido por Él. Necesitamos entender esto. Por todas las tribulaciones que estaba pasando la iglesia en Tesalónica, creía que ya a lo mejor eran los últimos tiempos. Pero Pablo los exhorta y los anima a no ser así. Ellos tenían que empezar a entender que nuestra vida tiene que estar fijada en la palabra de Dios, no en lo que estamos viendo, en los factores que se están moviendo alrededor, sino lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo dice, no se dejen mover de vuestro modo de pensar, de lo que yo ya les enseñé, ni por carta, ni por palabra, ni por como si fuera nuestra. Es decir, desde los tiempos de Pablo ya había gente que alteraba las cosas que Pablo decía, o que mentía, atrayendo cartas aparentemente de Pablo, firmadas por él, pero no eran de él. No eran de él. Gente engañadora terrible. Así hoy en día hay muchos engañadores terribles que falsifican la palabra de Dios, que dicen, así dice el Señor, cuando Dios no está hablando. Si quieres que Dios te hable, ve a la palabra de Dios. Y si quieres que Dios te hable continuamente ve a la palabra de Dios. Continuamente ve a la Biblia. El apóstol Pedro dice, la palabra profética más segura. La única palabra inspirada por Dios es la Escritura, la Biblia. El verdadero cristiano entiende esto y lo toma así. Es tiempo de volver a la verdad de la palabra. Es tiempo de analizarnos si en verdad
hemos nacido de nuevo, si tenemos amor por los hermanos, si tenemos amor por la iglesia, si buscamos alentar y edificar a la iglesia de Cristo, si nos preocupamos por las amenazas que están sufriendo la iglesia, las distorsiones de la palabra de Dios que está viendo en la iglesia de Cristo, todo eso, si nos estamos preocupando por eso, si estamos orando unos por otros, si nos estamos amonestando y alentando los unos a los otros, entonces eso significa que el Espíritu de Dios está en nosotros. Si nos llevamos también a la verdad y amamos la verdad y queremos la verdad y aborrecemos la mentira, eso significa que hemos nacido de nuevo. La conversión se ha dado en nuestra vida y nos podemos gozar por ello. Hermano, es tiempo de analizar nuestra fe. Es tiempo de ver si estos puntos están en nosotros. Y si no están en nosotros, entonces es tiempo de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Creer que Cristo es el Señor y venir a sus pies y rendirnos para que el Espíritu de Dios venga a nosotros y nos lleve a toda verdad y a toda justicia. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Buenas noches.